un tema que está revolucionando el mundo digital, la inteligencia artificial. Los avances de las nuevas tecnologías nos hacen pensar que estamos en una película de ficción, pero no es así. Esas escenas futuristas de robots y automóviles que se conducen solos ya han llegado a nuestro presente. Como todos ustedes saben, BitClaimer es una empresa pionera de Legal Tech en México. Estamos interesados en ofrecer alternativas de inteligencia artificial para el mundo de la justicia. Nuestra propuesta se caracteriza por poner al alcance de las personas los servicios profesionales de la abogacía, utilizando tecnologías que permitan agilidad y costos accesibles. Imagina que tan solo a un clic de distancia puedes defender tu salud, tu libertad o tu patrimonio. Esa es la plataforma tecnológica que ofrecemos y la inteligencia artificial nos permitirá estar un paso adelante. Nuestra apuesta es muy sencilla. Justicia fácil, justicia para todos. Estamos muy contentos porque hoy nos acompaña un invitado de lujo. Es una persona que está posicionada como referencia internacional en el mundo de la inteligencia artificial y del derecho. Además, nos sentimos doblemente orgullosos porque es un producto nacional. Jesús Manuel Niebla Satarain, te damos la más cordial bienvenida. BitClaimer es tu casa y estamos muy agradecidos de que aceptaras la invitación. Jesús tiene una amplia trayectoria. Es doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo en Escocia y becario CONACYT. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa y profesor de doctorado en distintas instituciones públicas de México. Ha impartido clases de posgrado sobre nuevas tecnologías e inteligencia artificial en universidades extranjeras. Tiene varias publicaciones sobre el tema. Ha sido ganador en el concurso LexisNexis del Simposio Internacional de Informática y Derecho en 2015 que se realizó en Austria. Es consultor empresarial para la implementación de contratos inteligentes. Jesús tiene una reconocida experiencia en el mundo del derecho y las tecnologías. Jesús, nuevamente es un gusto contar con tu participación y antes de cederte el micrófono, los voy a dejar con mi socio y CEO en BitClaimer, Carlos Holguín, a quienes ya conocen por su brillante trayectoria profesional y académica. Carlitos, adelante, buenas tardes. Hola a todos y a todas. Muchas gracias, Raquel. De verdad que es un honor para nosotros contar con Jesús, sobre todo por lo que representa de que también en México existen avances que valen la pena destacar. También en México existen personas como Jesús que entienden que el tiempo del acceso digital a la justicia ya está aquí, que es un derecho al que todos y todas tenemos o deberíamos de tener acceso y que en la realidad hoy estamos muy lejano a ello. Y cómo la pandemia, esta circunstancia donde los juzgados cerraron, solo pusieron de manifiesto que el acceso a la justicia en México es muy complicado. Y creo que vamos a tener una plática bastante enriquecedora con Jesús, poniendo muy en alto el nombre de nuestro país y de lo que se hace en México está bien hecho. Mi estimado Jesús, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y vamos a ver en los proyectos en los que ha participado Jesús, incluso Raquel, pues tenemos el agrado de que también sea el asesor de muchas startups que hay en la materia de Legal Tech. Y seguramente habremos de conocer la diferencia que existe también entre el Legal Tech y la inteligencia artificial y cómo esto está cambiando ya el panorama actual, no solo del derecho, sino de muchísimas profesiones, donde, por ejemplo, se tiende a desaparecer los bancos para tenerlo todo en el acceso de nuestra mano, como lo es simple y sencillamente nuestro celular. Y sin más, creo que ya tenemos listo aquí a nuestro ponente. Vamos a cederle la palabra. Adelante, Jesús. Bueno, creo que ahí está teniendo algunos detallitos. Algunos detalles con su conexión. Bueno, mientras platicamos algunas cuestiones. Es importante resaltar
cómo el papel del abogado digital puede venir a facilitar la vida de todos y de todas. Fíjense que en México, hace alrededor de 10 años, la justicia en materia fiscal fue la primera en adelantarse para tener un juicio totalmente resuelto en línea. Y creo que la autoridad que de manera más frontal y mejor ha enfrentado la pandemia ha sido justamente la autoridad hacendaria. En cuanto tengamos listo, Jesús, por favor, nos interrumpes para darte la palabra, por favor. Entonces, les platicaba en materia hacendaria, con las reformas que se han venido implementando desde el 2006, prácticamente con la contabilidad digital, con el comprobante fiscal digital por internet, y el año pasado, incluso 2018 y 2019, se han venido dando una serie de reformas que permiten a la autoridad prácticamente el no necesitar las instalaciones de cemento. La justicia de cemento tiene que pasar a la justicia de los datos. Por ejemplo, en la reforma del 2018, al artículo 42, que habla sobre las facultades que tiene la autoridad en materia fiscal, se estableció ya la revisión electrónica. Es decir, en este momento a mí ya me pueden auditar vía electrónica, pueden hacer comparaciones de lo que yo declaro contra lo que mis proveedores y clientes declaran de manera electrónica. Me pueden hacer solicitudes de información de manera electrónica e incluso yo puedo defenderme vía electrónica ante la autoridad fiscal. Por lo tanto, a la autoridad fiscal esta pandemia ya no la tomó por sorpresa, porque es mucho más sencillo el llevar a cabo los procesos de impartición de materia fiscal hoy en día gracias a la tecnología. Y seguramente con nuestro ponente del día de hoy habremos de reforzar estas ideas de los beneficios, estimado Jesús, que tiene la implementación de la tecnología en el acceso para todos y todas a la justicia. Adelante, Jesús. Creo que tenemos ahí problemas con el audio. No te escuchamos, Jesús. Bueno, esto es parte de la justicia y ojalá que estos problemas que aquí vamos a ver que se resuelven con poquita tecnología, así fuese la justicia de papel y de cemento, pero vamos a ver, Jesús, ya te tenemos con nosotros. Creo que tenemos ahí problemas para poder escucharlo. Bueno, tú nos dices, Jesús, qué es lo que hacemos. Tenemos, por lo pronto, para compartir con el resto de las personas que nos regalan el favor de su atención, ya tenemos bastantes ejemplos de lo que puede ser la inteligencia artificial. Y justamente uno de los temas que nosotros queremos platicar el día de hoy con Jesús es acerca de una paradoja ética que representa el optimismo contra el tecnofatalismo, porque muchos profesionistas tenemos el miedo de que toda esta inteligencia artificial, de que todo este desarrollo de la tecnología tenga como consecuencia el hecho de que muchos profesionistas se queden sin trabajo. Y es que al parecer hacia allá se dirige en una primera parte toda esta suplantación de tecnología por el personal humano. Por ejemplo, fíjense ustedes, hoy en día Amazon prácticamente tiene bodegas ya en Estados Unidos operadas 100% por robots, donde no hay ni una sola persona y donde los robots no se enferman, no piden permisos, no tienen contrato, no tienen prestaciones y eso hace mucho más eficiente la impartición, la repartición de los productos de Amazon y claro, mucho más barato, con mucha más ganancia para la empresa, pero también ha dejado sin trabajo a un sinfín de personas. Sin embargo, los tecno-optimistas de Silicon Valley dicen que estas personas que eventualmente se están quedando sin trabajo a causa de la tecnología encontrarán nuevas formas de emplearse.
donde los trabajos mecánicos, como el conducir un camión, como el recoger la basura, van a ser cedidos a los robots y los humanos sabremos dedicarnos, por ejemplo, se pronostica un enorme crecimiento en todo lo que tiene que ver con el entretenimiento y con el turismo. Hoy en día para nosotros parecería increíble que una banda de 6 chicos que son de Corea vinieran a presentarse en el 2018 a un país como Costa Rica, donde ni siquiera hablan su mismo idioma, y que a las 3 horas, Raquel, de que anunciaron su visita a este país, se acabaron las entradas. Todo eso nos demuestra cuál es el futuro que ya tenemos aquí con la tecnología. Y por supuesto que todo esto debe de ir acompañado por el derecho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy en el mundo nos enfrentamos a una gran necesidad de regular lo que hacen las redes sociales, que es recolectar datos de nosotros. Esto en la materia jurídica, fíjense, nosotros lo podríamos conocer como los contratos de adhesión, que son aquellos en los cuales yo como consumidor no puedo variar. Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí y sobre todo agradezco la atenta invitación y la distinción a BitClaim. Carlos, Raquel, Ramsés y el resto del equipo que tuvieron la amable distinción de invitarme para tener esta plática, que me dijeron que en realidad lo que buscábamos en este punto es una conversación amena, una charla introductoria sobre cómo nace la relación entre la inteligencia artificial y el derecho. Y la verdad es que me gustó mucho ese enfoque, ¿no? Generalmente, cuando escuchamos esta combinación de inteligencia artificial y derecho, pues en realidad lo primero que nos viene es que son dos áreas del conocimiento que se contraponen, que una va en contra de la otra. Pero vamos a comenzar a darnos cuenta que en realidad es uno de los campos de investigación interdisciplinario que han arrojado en una colaboración bastante productiva, tanto para el sector tecnológico como para el sector social. Y pues bueno, antes de comenzar con esta plática, además de reiterar mi agradecimiento al equipo de BitClaim, quisiera también aprovechar la oportunidad para agradecer al doctor Joel Barragán Montes, director de la Facultad de Derecho Mazatlán, por el apoyo y sus facilidades que me permitieron estar el día de hoy aquí con ustedes. Y pues bueno, me gustaría comenzar hablando un poco de cómo nace lo que es la inteligencia artificial y cómo eventualmente su desarrollo y su evolución la va a traer a colaborar precisamente con el derecho. Y es que a pesar de la aparente novedad del término inteligencia artificial, vamos a darnos cuenta que esta idea, este concepto de representar el conocimiento humano y sobre todo nuestra mecánica para resolver problemas, que es lo que denominamos razonamiento, poderlo representar a través de dispositivos no es una idea del todo novedosa. Si bien es cierto que a partir de este siglo vamos a comenzar a ver las primeras aplicaciones como tal en escenarios reales, la idea de lo que hoy tenemos como inteligencia artificial la podemos encontrar en lo que resulta inherente al conocimiento occidental desde hace por lo menos 3 siglos. Y es que realmente la idea de desarrollar la mecánica del pensamiento ha estado presente en lo que es la lógica y sobre todo la teoría del conocimiento. Esto señalaba que sí, en realidad era factible reproducir la manera en cómo un humano entiende un escenario, entiende las particularidades de este escenario y sobre todo cómo pueden caminar sus esfuerzos para resolver un problema inherente a una situación particular. Y tan es así que podemos encontrar, de hecho, los vestigios mecánicos de mayor antigüedad alrededor de hace 3 siglos, cuando a través de un mecanismo que combinaba particularidades del género de Vals, se logró desarrollar una pequeña máquina que era capaz de crear hasta 45 trillones de potenciales piezas musicales, las cuales reproducían sobre todo cuestiones sintácticas y sobre todo cuestiones de melodía en lo que respecta a una creación musical. Naturalmente, pues bueno, a pesar de que esto mostró la factibilidad de poder representar el conocimiento, aunque de una manera reducida y aislada a través de un dispositivo mecánico,
pues la verdad es que no se pudo crecer allá. Y es que el problema en este punto era la limitante tecnológica. Si se fijan, mencioné el término mecánico, porque en realidad la tecnología digital estaba a más de 2 siglos de poder llegar. Y es que ahí nos vamos a comenzar a dar cuenta que fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando derivado del vasto volumen de información que generó este conflicto y la necesidad de procesarlo y sobre todo redireccionarlo y manejarlo de una manera eficiente, vamos a presenciar la llegada de los primeros dispositivos de almacenaje y procesamiento de información, los vestigios directos de nuestras computadoras. Lo interesante en este punto es que estos dispositivos también mostraron que eran factibles de operar a través de instrucciones preestablecidas por el personal a cargo. Dicho de otra forma, eran capaces de obedecer órdenes que se les hacían llegar a través de un lenguaje especializado, es decir, lenguaje computacional. Y durante el mismo desarrollo que se da con esos primeros vestigios computacionales, vamos a comenzar a darnos cuenta que va a surgir la idea de retomar la posibilidad de poder crear dispositivos que sean capaces de razonar, aunque de manera limitada para la resolución de problemas en concreto. Y es aquí donde va a surgir precisamente Alan Turing, quien fue uno de los grandes matemáticos quien venció la máquina Enigma, quien fue uno de los pioneros en la ciencia computacional, quien dijo, va a llegar un momento en el cual el desarrollo computacional y la capacidad de entendimiento de estos dispositivos va a evolucionar al punto de que un experto humano va a ser incapaz de distinguir si está colaborando con otra persona o bien con un dispositivo artificial. Y de esto se va a venir la famosa prueba de Turing, que es precisamente el epítome al momento de hablar de inteligencia artificial. Sin embargo, vamos a seguir dentro de la segunda mitad del siglo XX, cuando se da la famosa conferencia de Dortmund, en la cual se reúnen matemáticos, psicólogos, expertos en lógica, los cuales se reúnen con la simple y sencilla razón de analizar la factibilidad de crear una nueva área dentro de la incipiente informática, la cual tuviese como objetivo desarrollar dispositivos que fuesen capaces de operar a través de modelados de razonamiento. Y es en este momento donde se gesta por primera vez el término inteligencia artificial, cuya definición básica es desarrollar dispositivos computacionales los cuales operen a través de la reproducción de procesos cognitivos humanos para la resolución de un problema en concreto. Y además de esto, también se comenzaron a analizar propuestas sobre cómo y de qué manera debía de trabajar precisamente la inteligencia artificial. Uno de los puntos fue que debía de ser capaz de emular la manera en cómo piensa un cerebro humano con respecto a un área del conocimiento en particular. Esto desde el punto de vista teórico, a través de diversos teoremas, además a través de diversas posturas lógicas y matemáticas ya establecidas, todas las posibles maneras en que se puede razonar con una área del conocimiento. El problema que se detectó, un problema que se sigue teniendo hasta el día de hoy, fue que la capacidad computacional de esos dispositivos no daba para tanto. Simple y sencillamente, la capacidad y el volumen de razonamiento del cerebro humano no puede ser emulado por la tecnología computacional de esta época y muchísimo menos de hace 70 años. Esto trajo como consecuencia una etapa de desazón, si me permiten el término. Hubo muchos exponentes quienes comenzaron a sentirse desilusionados por la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo llegaron nuevas ideas. ¿Qué tal si en lugar de buscar desarrollar todos los posibles procedimientos de razonamiento inherentes a un área del conocimiento, nos dirigimos mejor a atender problemáticas específicas de un área del conocimiento? Esto permitió acotar el proceso de diseño de estos dispositivos para atender problemáticas en específico. Al mismo tiempo, permitió
que las plataformas computacionales del momento fueran capaces de reproducir dichas instrucciones y atender dicho escenario. Naturalmente, vamos a comenzar a darnos cuenta que el siguiente paso va a ser la búsqueda de un área de aplicación. Aquí van a surgir dos áreas que van a ser relevantes para la inteligencia artificial: la medicina y segundo, el derecho. ¿Por qué estas dos áreas del conocimiento? Por su estructura lógica, la manera en la cual fluye el conocimiento tanto en la medicina como el derecho es a través de un proceso de descripción lógico escalonado. Existen consecuencias, existen itinerancias, existen una manera de plasmar la forma en cómo fluye el conocimiento desde un punto de vista que sea compatible con el lenguaje computacional. Esto trajo como consecuencia que comenzaran a desarrollarse dispositivos de inteligencia artificial basados en estas dos áreas del conocimiento atendiendo a problemáticas específicas. Lo que también vale la pena señalar es que estas primeras implementaciones no se insertaron de manera directa en escenarios particulares. El proceso de evolución fue escalonado y prudente, es decir, primero se adoptaron como herramientas administrativas, manejo, clasificación, diseminación de información, procesamiento de datos. Conforme se fue siendo evidente que eran capaces de realizar este tipo de funciones, se decidió precisamente pasar al siguiente paso, que era la inserción de estos dispositivos en escenarios reales. Un ejemplo, los cuales me gustaría abordar en la siguiente etapa de esta conferencia, que es evolución. No sé si alguno de ustedes o algún miembro de nuestra audiencia tenga alguna pregunta. Sí, Jesús, si me permites, me gustaría entonces que nos explicaras cuál fue esa limitante que impidió el desarrollo de dispositivos de inteligencia artificial para el derecho durante las primeras décadas. Bueno, básicamente las plataformas existentes en esos años tenían muy poca capacidad de procesamiento, lo que terminaba afectando estas creaciones de dos maneras. Uno, simple y sencillamente no podían reproducir procesos de razonamiento jurídico, y dos, de poder hacerlo resultaban sumamente lentas. Por eso vamos a darnos cuenta que en este periodo dichas implementaciones van a estar centradas casi en su totalidad en el ámbito académico o en el ámbito industrial, pero desde la perspectiva de la investigación. Por eso es que nunca dieron ese paso hacia el mercado. Muy bien. Bueno, voy a hacer una segunda pregunta. ¿Cuál es el temor que presentan los operadores jurídicos con respecto a la inteligencia artificial jurídica? ¿Y está justificado? ¿Cuál es? Bueno, es el temor que siempre se ha tenido a la inclusión y al adelanto tecnológico, que deviene de si en realidad estamos en un momento donde eventualmente a mí como operador jurídico me van a suplir. Yo creo que a los operadores jurídicos que intervienen directamente en el proceso de impartición de justicia, yo diría que no. No, y de hecho yo consideraría incluso que no es prudente en este momento histórico. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nuestros modelados de razonamiento todavía resultan incapaces de adecuar ciertas cuestiones inherentes a la aplicación de la justicia. Por ejemplo, cuestiones tales como el estado de necesidad, eximentes de responsabilidad, todavía resultan relativamente complejas para ser interpretadas por un dispositivo. Lo que sí resulta prudente en este punto, y es algo que voy a abordar en la siguiente etapa, ¿sí?, es adoptarlos como elementos que ayuden a la mejora de la calidad de la decisión judicial. Ahí sí, sacándolos, o más bien no adoptándolos o no insertándolos dentro del esquema jerárquico del Poder Judicial. Pero yo sí considero, ¿sí?, que si bien es cierto que no es prudente insertarlos o dotarlos de una responsabilidad con respecto a la aplicación de justicia, sí resultaría para mí deseable dotar a los operadores jurídicos con estos dispositivos para ayudarlos en casos de vaguedad o incluso casos de oscuridad de la ley.
aquí, si me permites, Jesús, abonarte un poquito y reflexionar un poquito más acerca de esto. Adelante. Algunos sistemas ya de inteligencia artificial, específicamente en la materia jurídica, como Modria, han clasificado las tareas rutinarias de los abogados y de los jueces, y tal parece que de momento la inteligencia artificial en el campo del derecho se encamina hacia tareas que son, digamos, rutinarias, como precisamente la elaboración de contratos, la elaboración de testamentos, tal vez algún juez digital que califique alguna multa de tránsito, algunas de estas cuestiones que, digamos, inundan los juzgados de las personas y que quitan el tiempo para atender justamente estos casos mucho más complejos como los que tú haces referencia, y eso se refleja pues en un acceso remoto, caro, tortuoso y difícil para el justiciable. ¿No lo crees así, Jesús? Sí, totalmente. De hecho, en Estonia e incluso ya China ya están teniendo sus primeros desarrollos en los cuales ya están operando como jueces como tal, ¿no? Lo único que yo considero en este punto es tratar más que otra cosa de ver lo que pudiera pasar si queremos correr antes de caminar. Es lo único que yo quiero decir. ¿Por qué? Porque de entrada no tenemos la experiencia que tiene Estonia en la inserción y adaptación de tecnología en la impartición de justicia. Además de que China tiene una capacidad industrial y de desarrollo pues mucho más grande que la nuestra. Yo sí creo que debemos encaminarnos hacia allá. Lo único que yo considero es que también debemos de ser un poco más prudentes. Ahora bien, como bien mencionabas, perdón, al inicio de la plática, el área administrativa tiene ya bastante experiencia en la utilización de tecnología, ¿sí? E incluso también te pudiera decir que el mismo sector privado, los mismos practicantes se han comenzado a ver beneficiados por la adopción de software que reduce el, el nivel de trabajo manual que realizaban, por ejemplo, practicantes, ¿no? Lo estamos comenzando a ver y es una de las grandes aportaciones que nos da Daniel Katz, fundador de la Ex Machina, el cual nos comienza a decir, bueno, es que muchas tareas administrativas del derecho como tal se pueden automatizar. Y por esto él mismo lo dice, yo no estoy desarrollando esto con la idea de suplantar el elemento humano. Yo estoy desarrollando esto para dar mayor espacio y mayor libertad de atender aquellos escenarios que resulten complejos y que requieran de mayor tiempo, ¿sí? Para que estén por expertos jurídicos humanos. Yo creo que debemos de seguir por esa línea, ¿sí? Y como tú bien lo mencionas, yo también creo que eventualmente vamos a ver una mayor presencia de tecnología dentro de los tribunales, pero también considero que debemos de ser un poco prudentes en lo que respecta al tipo de tecnología que vamos a utilizar. Por supuesto, Jesús. Me gustaría hacerte una pregunta que tenemos aquí de un participante. Es muy interesante. Dice, ¿qué deben hacer las facultades de Derecho para preparar a sus alumnos en el uso de la inteligencia artificial? ¿Sí? Bueno, naturalmente la materia tanto de derecho informático como de informática jurídica específicamente debe de estar ya presente en la currícula e incluso me atrevo a decir que se debe desglosar en más de 2 semestres, que es generalmente lo que se le suele dar. En segundo lugar, lo que también tenemos que entender es que la inteligencia artificial tiene varias perspectivas y la inteligencia artificial aplicada al derecho no es otra cosa que la traducción del lenguaje lógico jurídico al lenguaje computacional. Por esto lo que quiero decir es que también debe de haber fortalecimiento en la materia de lógica jurídica, que los muchachos puedan entender cuál es la expresión lógica del derecho y que al mismo tiempo ellos puedan comprender en qué momento o por qué razón una máquina razonó de determinada manera. Eso es fundamental. ¿Sí? Totalmente de acuerdo contigo, Jesús. Y aunque aquí platicado parece bastante complejo, la idea es totalmente lo opuesto, que para el justiciable el acceso a la justicia sea mucho más rápida, mucho más barata. Ya, por ejemplo, en Estados Unidos, LegalZoom
en Estados Unidos, que los abogados cobran en promedio entre 400 y 500 dólares por hora. A través de este tipo de sitios ya se reducen los costos hasta un 90%, y esto es justamente de lo que se trata, de la experiencia ganada a través de las plataformas que ya existen. Y aquí te preguntaríamos, Jesús, ¿cuál crees tú que es el papel de la inteligencia artificial en el entorno digital de la impartición de justicia? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es el panorama que nosotros tenemos para México en un futuro cercano? ¿Y cómo eso va a impactar en todas las personas que probablemente nos están viendo y no son abogados, y lo único que quieren es resolver su problema de manera rápida y sin los sesgos, que eso es lo que tú muy bien destacas, sin los sesgos que pudieran llegar a tener los jueces como humanos que son? Ya Ronald Dworkin en La Justicia con Toga nos decía sobre el juez Hércules que es ese juez casi imposible, que no tiene ninguna creencia ni valor predeterminado al momento de juzgar. ¿Cómo lo ves hacia aquí, Jesús? Yo creo que vamos a tener un fortalecimiento en los ODRs, sobre todo en plataformas de mediación. Yo siento que la inteligencia artificial, bien encausada, debidamente desarrollada y sobre todo siempre vigilada por expertos, va a permitir la reducción de los casos que se van a llegar a presentar ante tribunales. Creo yo que ese es un nicho de mercado pertinente y, como acertadamente mencionas, va a permitir el acceso a la justicia, lo va a hacer muchísimo más global, muchísimo más generalizado, y sobre todo va a permitir que aquellos sectores quienes tradicionalmente se ven limitados, no me gusta usar la palabra relegados, pero limitados en lo que respecta a la calidad en la representación jurídica a la cual pueden aspirar, ellos también se van a ver debidamente beneficiados. De hecho, lo que se estuvo viendo hace unos años era en realidad crear sistemas inteligentes que permitieran el famoso derecho transjurisdiccional, que se da mucho, por ejemplo, en cuestiones de aduanas o en cuestiones de zonas de libre comercio. Ese tipo de cuestiones, ese tipo de proyectos dio a conocer nuevos nichos de mercado, que si bien es cierto, por ejemplo, para nosotros, a primera instancia, que somos un país relativamente grande, puede decir, bueno, es que en realidad el impacto está limitado a las fronteras. Si nos ubicamos ya en zonas geográficas como, por ejemplo, países que están en Europa que no pertenecen a la Unión Europea, pero que en realidad mantienen relaciones económicas con países que sí lo son, y ahí existe precisamente ese tipo de discordancia sobre cómo se debe de operar, esos sistemas entraron a solucionar eso. Es por ahí por donde yo veo que se va a revolucionar. Yo insisto realmente en que lo ideal sería que nuestros jueces tuvieran este tipo de sistemas de apoyo, sobre todo para casos en los que ellos consideren que quisieran confirmar el planteamiento que tiene, o que por alguna cuestión les gustaría reafirmar X o Y razón, ¿sí? Yo creo que como instrumentos secundarios... Si me permites interrumpir, ¿sí? Jesús, vamos a poner un ejemplo muy práctico. El 90% de los asuntos que se presentan ante un juzgado familiar tienen que ver con divorcios y con testamentos. Y justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con esta tesis que emite acerca del libre desarrollo de la personalidad, donde ya no tiene que haber un acuerdo para divorciarse, y con una sentencia que acaba de emitir donde dice incluso ni siquiera es necesario notificar a la contraparte. Entonces, si ya no necesito la voluntad de mi contraparte para divorciarme y ni siquiera notificarlo, y nosotros sacamos de un juzgado que tiene 7,000 asuntos en trámite, 5,000 para que se imparta justicia a través de la inteligencia artificial, eso es el verdadero beneficio de la inteligencia artificial, a la cual yo creo que de manera injustificada, como bien lo comentas, muchos y muchas abogados, abogadas, justiciables, porque también hay que decirlo, Jesús, que hay cierto temor del justiciable de no ver a una persona resolverle su asunto de manera personal, de manera inmediata. Y esto, pues, en la mayoría de los casos y con la experiencia que hay de otros países es injustificado.
Basta ver cómo nosotros resolvemos problemas en plataformas como Amazon o como eBay. Aquí, cómo ves estos temas, Jesús? Bueno, en primera, y complementando un poco lo que acabas de decir, el ejemplo que tú pones precisamente del divorcio, ¿qué crees? En Australia ya lo resolvían a través de IAS hace 30 años. O sea, es lo que te vas, o sea, te vas para atrás. De que hay plausibilidad, hay plausibilidad. De hecho, otro punto que voy a desarrollar un poquito más adelante es que en realidad vamos a darnos cuenta que de hecho ya hoy en día la aplicación del derecho va a cambiar y esto deviene principalmente, es un efecto directo, ¿sí?, de nuestra dependencia y cada vez mayor migración hacia plataformas digitales. La idea del Internet, la digitalización de todo, bueno, no todos, pero gran parte de los servicios públicos y gran parte de los negocios privados ha traído como consecuencia que se geste, ¿sí?, de manera natural una serie de casos que deben de ser resueltos ante tribunales. Pero el problema de esto, fíjense bien, es que llevar esos problemas o gran parte de estos casos ante el tribunal representa la pérdida de dinero. Un enfoque que se está manejando y que de hecho fue parte de mi tesis doctoral fue que en realidad estas acciones se realizan a través de autómatas, los cuales operan a representación de alguien. El problema con estos autómatas, ¿sí?, es que detectan la comisión de un ilícito, ¿sí?, una vez que este naturalmente sucedió. Lo que propusimos nosotros fue desarrollar estos autómatas con la capacidad de actuar previniendo. Es decir, he detectado que existe la posibilidad de que esta determinada acción genere una consecuencia jurídica. Voy a detenerlo. Ese enfoque preventivo, ¿sí?, es lo que ahorita se está desarrollando en los mercados internacionales y sobre todo en lo que respecta al desarrollo de IAs para cuestiones comerciales, ¿sí?, que va, eh, que va orientado a la diseminación de un modelo preventivo, dejando de lado el modelo correctivo. El modelo correctivo se va a seguir utilizando naturalmente, pero el problema es la pérdida de dinero y sobre todo que se detiene la empresa o el acto que se estaba llevando a cabo. ¿Sí? Ese es para mí el verdadero futuro de la inteligencia artificial, porque seamos honestos, para el volumen de información, el volumen de datos que se está llevando a cabo y que se realiza de manera tradicional, resulta imposible aplicar la ley a través de seres humanos. Debemos de desarrollar la tecnología no solamente para que ésta fluya, como lo señala la ley, sino para que sea capaz de entender las características del escenario en el cual está operando. Y naturalmente, si requiere, ¿sí?, de la intervención del humano, que lo pueda llamar. Eso es para mí Perdón, Jesús, perdón que te interrumpa. el futuro de la inteligencia Fíjate, artificial aplicada al derecho. Perdón. perdóname, tengo una pregunta de un participante que les agradecemos mucho que participen y me parece muy pertinente. ¿La inteligencia artificial aplicada a las ciencias jurídicas requiere de un software específico o depende de un programador con conocimientos jurídicos? Sí, naturalmente, naturalmente. Pero esto no significa que un abogado no pueda programar. Yo tengo amigos que son abogados que también tienen formación como desarrolladores y ellos mismos han logrado crear y colaborar en proyectos de plataformas digitales muy interesantes. De hecho, esa es una nueva tendencia que deviene de un principio que se llama privacidad por diseño, que después se recortó nada más a por diseño. Lo que se buscaba en este caso es crear tecnología que fluya, maneje información, genere resultados, procese, ¿sí? No tomando en cuenta como principio básico indispensable la eficiencia operativa, que esa es una cuestión muy propia de los desarrolladores computacionales, ¿no? Ellos lo que buscan es bajar un escalón, ese principio de eficiencia operativa, y poner en primer lugar eficiencia jurídica, que mi dispositivo funcione conforme a lo que establece la ley según la implementación o el enfoque que yo le estoy dando. Después viene la eficiencia técnica. En lo que respecta a la inteligencia artificial aplicada al derecho como tal, si a alguien le interesa colaborar o le interesa sumergirse más en el tema, no es necesario el hecho de que tengan una capacidad marcada como desarrollador.
pero sí es importante y sí es deseable que tenga una base lógica jurídica fuerte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la expresión jurídica de una porción de la ley, de un sector de la ley, se va a traducir en lenguaje computacional. Y es ahí donde se realiza el famoso bridging, el famoso puenteo entre la ciencia jurídica y la ciencia computacional. Y que esto, estimado Jesús, representa, por ejemplo, la idea de nosotros al crear Bclaimer es que nos percatamos que siendo abogados incluso, Jesús, cuando nos llega un cobro indebido de parte de alguna compañía, cuando nos llega algún cobro indebido de parte de un banco, nos damos cuenta de la verdadera proeza que es arreglarlo. Y nosotros como equipo, Raquel, nuestra socia Alejandra, nos preguntábamos, oye, ¿cuántas personas justamente nunca se darán cuenta de ese tipo de cargos? Y eso en cuánto dinero se traducirá, y que al momento en el que las personas se percataban de ello, la lógica, Jesús, es, bueno, pues son 20 pesos, 30 pesos, y busco un abogado me va a costar más, quién sabe cuándo lo voy a recuperar. Ir a los juzgados es perder el tiempo, y la realidad es que como operadores jurídicos hay que decirlo que en muchos casos sí seguimos teniendo, parece, la justicia de Roma de hace 3000 años, con tantos formalismos que lo único que hacen es tener una justicia lenta, tortuosa y cara, estimado Jesús. Y esto nos lleva a plantearte una pregunta. Los impartidores de justicia, los juzgados, los tribunales, ¿tienen que aplicar la inteligencia artificial en la impartición de justicia? ¿Cómo lo ves esto, Jesús? Yo lo veo deseable. Yo lo veo deseable. Yo lo veo incluso como una herramienta que debería estar ya presente, ¿sí? Pero volviendo a lo que he dicho yo, y soy fiel creyente de esta postura, sí que debemos hacerlo de manera escalonada. Debemos de ver de entrada cuál es la relación y el impacto, ¿no? Porque también ha habido diferentes casos, diferentes escenarios donde se han desarrollado sistemas de apoyo para operadores jurídicos que el problema es que no lo usan. Y también, o sea, algo tan simple como no usarlo, o sea, genera un trascabo y eventualmente se vuelve un bloqueo para que siga existiendo esta colaboración. Yo considero que se les debe de dotar de este tipo de dispositivos, pero al mismo tiempo prepararlos, ¿sí? Para que sean capaces de utilizarlos y entender en realidad cuál es la finalidad de estos dispositivos. No son jueces en el sentido estricto de la palabra, o sea, no forman parte de la estructura jerárquica de un tribunal, de un juzgado, pero sí deben de estar a un lado, como si fuera una gran biblioteca capaz de razonar y que está a disposición de nuestros operadores. De igual manera, esto ya lo estamos comenzando a ver en Estados Unidos también. En Silicon Valley ya hay un sector de desarrollo tecnológico enfocado directamente al sector jurídico. Incluso, por ejemplo, en cuestiones de patentes, ya hay sistemas de inteligencia artificial que miden el nivel de diferencia entre una patente solicitada y las patentes registradas, y te establecen niveles de similitud o niveles de diferencia, como lo quieras ver, y ya ahí el operador ya puede decir, ¿sabes qué? No es sujeto de protección, puesto que tiene un alto nivel de similitud con una patente ya registrada, ¿no? Igualmente eso está pasando en el Reino Unido con la figura de material creado por computadora. O sea, ¿qué tan diferente puede ser una obra artística creada, entre comillas, por un autómata, ¿sí? Si se puede crear, se puede considerar arte o no, más si tomamos en cuenta que estos autómatas crean, por ejemplo, obras de arte nuevas con base a material procesado. Y cómo esto impacta incluso, por ejemplo, en asuntos que ya ha resuelto justamente en Estados Unidos, como estas multas multimillonarias que le han puesto a lugares como Ashley Madison, Jesús, donde se le logró demostrar de parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de Estados Unidos que utilizaban bots para engañar a los consumidores y para quitarle su dinero, y de cómo esta inteligencia artificial tiene que tener por consecuencia el emparejar la cancha, porque muchas de las grandes empresas se aprovechan, digamos, de estos pequeños saqueos
porque saben que las personas no van a acudir a la justicia por los costos que ello implica, y de cómo, como tú lo dices, Jesús, la tecnología bien entendida tiene que facilitarnos la vida, y no solo en la materia legal, en absolutamente todo tiene que facilitarnos la vida. ¿Qué perspectivas ves aquí? Y si nos puedes platicar también un poquito, Jesús, de qué proyectos se están desarrollando en México, dónde estamos exactamente, qué es lo que ya podemos hacer o qué es lo que no podemos hacer, cómo vamos respecto al mundo. Bueno, empezando con tu primera pregunta, Ashley Madison sí fue un impacto muy grande, porque bueno, más allá de que la primera cuestión, el primer caso de esta compañía fue el famosísimo desfalco, ¿no? Y que trajo como consecuencia no solamente la pérdida de dinero, sino pérdidas de familias, pérdidas de empleo, pérdidas de reputación, suicidios incluso, ¿no? Tristemente. También nos enseña Ashley Madison que la tecnología tiene dos lados. Puede ser bueno, puede Sí. ser malo. Por ejemplo, esos bots en realidad que de hecho en la IA se conocen como los desarrollos más tontos de la inteligencia artificial porque realmente son dispositivos relativamente compactos, ¿sí? ¿Cómo pudieron ser diseñados precisamente, perdón, para realizar este tipo de acciones y sobre todo para realizar un perjuicio a los clientes de esta compañía? Porque al final de cuentas eran clientes legítimos, ¿no? De un negocio debidamente establecido y que ellos pensaban que realmente iban a tener cierto nivel de resguardo y privacidad. La cuestión aquí también, como te vuelvo a decir, es el enfoque que le damos. El otro día tuve la oportunidad de platicar con una amiga que trabajaba en migración y me comenta, bueno, es que hay muchas personas que en realidad son sujetos de abusos en su trayecto a Estados Unidos porque no se acercan a nosotros porque tienen miedo de que las deportemos. Yo dije, bueno, pues es que yo siempre he pensado que ustedes deben de tener un bot que pueda asistir a las personas, ¿sí? Que se encuentran ya sea de paso por el país o a nuestros compatriotas migrantes que vienen de regreso. O sea, en realidad ese tipo de tecnología yo sí siento que es plausible, mejoraría la calidad en el servicio, generaría una nueva percepción con respecto a la prestación del servicio y acercaría a los ciudadanos hacia las dependencias, evitando en mayor medida situaciones en las cuales se puedan ver vulnerados sus derechos, Tal cual lo definitivamente. dices. Fíjate, seguramente tú sabes estas sentencias que se han emitido en los tribunales europeos, donde se dice que es ilegal que al ciudadano para cada trámite que requiere hacer ante las autoridades se le pidan los documentos que las propias autoridades emiten. O sea, esto es ilógico y es un ejemplo perfecto de la inteligencia artificial donde, oye, ¿cómo me pides para tramitar una licencia el acta de nacimiento que tú me emitiste, mi credencial de identificación que tú me emitiste, el recibo de agua y de luz que tú eres el propio gobierno y me emites? Y cómo, por ejemplo, también ya se están viendo algunos desarrollos en Estados Unidos y en China sobre todo, en los aeropuertos, a esto que tú haces referencia, donde incluso se tiende a eliminar el uso de pasaportes y de visas para que las personas a través de datos biométricos ya no tengamos que cargar ningún elemento de identificación. Bueno, en un mundo ideal, los datos biométricos deberían de ser nuestra tarjeta de identificación. El problema en este punto es, y es una pregunta que incluso tiene sesgos filosóficos, ¿no? ¿Qué tanto debemos de dar y qué tanto debemos de intercambiar al momento de tener algún tipo de interacción con la autoridad? ¿Sí? ¿Por qué? Pues bueno, muy simple, a través de datos biométricos yo puedo saber no solamente tu edad, pero puedo saber si tienes alguna predisposición, si dentro de tus registros viene que tu familia tiene, por ejemplo, alguna enfermedad congénita. O sea, esa enfermedad, perdón, es información sensible, ¿sí? Que muchas veces dices tú, bueno, es que en realidad no hay necesidad de que se sepa. Esa es una de las cuestiones que yo veo con los biométricos. Si existieran candados que dijeran, ¿sabes qué? Se van a utilizar única y exclusivamente para individualizar a una persona y tener plena certeza de que eso te está bien. Pero recordemos que las leyes contra el terrorismo, ¿sí? Rompen estos candados.
Y entonces ahí ya comenzamos a ver que no solamente tienes datos biométricos de personas de tu país, sino de extranjeros, y no de extranjeros que se quedan, sino extranjeros que van de paso. Entonces comienzas a tener un bulto, vamos a llamarlo así, si me permites, o un volumen, perdón, de información personal, datos personales, incluso sensibles, de una porción considerable de ciudadanos del mundo. Ese es el problema que yo veo con los biométricos, pero al mismo tiempo veo que es una tendencia que va a subir. E incluso comenzamos ya a ver tecnología simplificada, o sea, recordemos que en China ya existen lentes que usan los oficiales de policía y que hacen reconocimiento facial y pueden decir, bueno, esta persona no solamente tiene un récord criminal, sino que también es plausible de que cometa un delito, tiene cara de que va a cometer un delito, entonces vamos por él, o sea, se vuelve como sentencia previa, ¿no? La obra de Philip Kubrick, ¿no? Bueno, de Philip Dick, perdón. Y ahí te comienzas a dar cuenta, bueno, hasta qué punto nosotros debemos de permitir el uso de la tecnología y hasta qué punto facilita el trabajo del ámbito judicial, pero hasta qué punto debo yo de permitir como ciudadano que la utilices tú, ¿sí? Que no es una cuestión tan simple. De hecho, en el Reino Unido se implementaron por un corto tiempo, creo que por cosa de 3 meses, y se retiraron esos dispositivos que permitían hacer reconocimiento facial. Se sigue realizando reconocimiento facial, pero a través ya de CCTVs, de dispositivos de circuito cerrado. Pero al mismo tiempo, o sea, volvemos a lo mismo, ¿hasta dónde queremos llegar? Claro. Jesús, si me permites, bueno, necesitamos más perfiles como el de Jesús. No se trata de una área de oportunidad pasajera, como nos lo está diciendo, es el nicho de mercado más importante que haya existido para el derecho en los últimos 50 años. Justo por eso viene una pregunta de nuestros participantes para aplicarnos en esta tarea. ¿Alguna bibliografía que nos pudiera recomendar a los abogados de más de 30 o algún curso que tú nos recomiendes, por favor, Jesús? Claro que sí. Tenemos, de hecho, aquí lo debo de tener en la mano. Es este libro de aquí. Con mucho gusto les presto ahorita la bibliografía. Es Inteligencia Artificial y Analítica Legal, de Kevin Ashley. Él es uno de los pioneros, incluso de los fundadores de la inteligencia artificial aplicada al derecho. Es un profesor de la Universidad de Pittsburgh. Y lo que él siempre ha hecho es analizar no solamente la convergencia lógica entre la inteligencia artificial y el derecho, sino el mejoramiento de la prestación del servicio jurídico a través de tecnologías digitales. Ese es un muy buen libro. De hecho, tiene ejemplos prácticos. Entonces, se los recomiendo mucho. También existen en América Latina, ya existe bibliografía especializada. Si quieren, pueden buscar la obra del doctor Enrique Cáceres Nieto, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con quien tuve la oportunidad de iniciarme en el área de inteligencia artificial y derecho. Y lo que él habla también, y es muy interesante, es de la representación de conocimiento lógico jurídico a través de lenguaje lógico computacional. También él estaba manejando un proyecto de métodos estadísticos, perdón, métodos estadísticos implementados al desarrollo de software jurídico, que esto es básicamente la manera en cómo trabajan las nuevas tendencias en inteligencia artificial, las cuales se han despegado un poco de esa postura tradicional de reproducir todo el andamiaje cognitivo de razonamiento para crear una respuesta, y lo hace más eficiente a través de la utilización de modelados matemáticos. Esto es básicamente lo que se está haciendo en términos de machine learning y derecho. Sí, y bueno, hay infinidad de ejemplos de esto que tú haces mención. Facebook quedó al descubierto con el escándalo de Cambridge Analytica,
pero no ha sido la única ocasión en la que se ha visto en el escándalo envuelto, porque el derecho al olvido, que es justamente uno de los temas que se encuentra ya en boga en los tribunales europeos, esto que acaba de suceder en México con este hombre que se hacía llamar Johnny Scutia, donde plataformas como Spotify permitían la transmisión de este tipo de letras que incitan al odio, a la violencia, es justamente aquí donde hace falta que el derecho llene esos huecos. Y aquí creo que para ir concluyendo, Jesús, está interesantísima la plática, pero el tiempo siempre es un contrincante que no podemos contener. Recuerdo en un libro acerca del derecho donde los que son contrarios al derecho dicen, oye, pero es que el derecho siempre llega después de que el niño se ahoga. Y aquí muchas de las personas podemos llegar a pensar que la tecnología, el derecho está llegando tarde. Pero Atienza, por ejemplo, este filósofo español dice, pues es que nadie puede imaginar qué va a suceder el día de mañana. No podemos anteponernos, ningún humano tiene la capacidad de anteponerse a lo que va a suceder el día de mañana, Jesús. Y aquí sí me gustaría que antes de que concluyéramos nos dijeras exactamente tú dónde ves a México, en qué estamos en la implementación de la inteligencia artificial, Jesús. Nosotros nos encontramos en un momento histórico pertinente. Puedo decir con gusto que en México tenemos empresas de Legal Tech que no solamente están haciendo desarrollo, sino están aportando al crecimiento y a la evolución del área desde nuestra propia perspectiva. Creo también, naturalmente, que no tenemos el volumen ni tampoco la capacidad de otros países o otras regiones, pero creo que estamos haciendo adelantos y contribuciones que valen mucho la pena. En lo que respecta, por ejemplo, a contratos inteligentes, se encuentran en lo que son en la región de Guadalajara, en el Silicon Valley, Jalisco, una compañía a la que tengo la oportunidad y el privilegio de asesorar, que están realizando contratos inteligentes, pero que ellos están combinando tanto la representación lógica del derecho como modelos estadísticos para mejorar la eficiencia operativa de la contratación. De igual manera, están también extendiendo la capacidad operativa de estos dispositivos, los cuales tradicionalmente se manejan a manera de la ejecución del objeto, y si no se da la ejecución del objeto, se termina la relación, se termina la operación. Ellos no, ellos están dando un paso más allá y están realizando incluso módulos de control de daños para que, si por alguna razón el objeto deja de cumplirse, se aminore la carga para las partes. Entonces, hay muchas cosas que se están haciendo que son interesantes, y me da gusto decir también que ya dejamos la inteligencia artificial aplicada al derecho, ya la extrapolamos del ámbito de investigación y el ámbito académico para una cuestión industrial, y ya se está comenzando a manejar como nicho de mercado. Yo veo el fortalecimiento de la industria y sobre todo veo algo que para mí vale mucho la pena señalar, que es el desarrollo de la IA jurídica, pero desde la perspectiva de nuestro marco jurídico. Que eso es algo que se está comenzando no solamente a desarrollar, sino que también ya estamos comenzando a recibir los primeros reconocimientos a nivel internacional. Que tenemos bastantes preguntas. Voy a darme la oportunidad de responder una muy rápida que tenemos, que nos preguntan qué son los ODRs. Son los Online Dispute Resolutions, que es la resolución de problemas en línea. Jueces Mediación. Para problemas muy pequeños. Estimado Jesús, la verdad es un privilegio y estoy seguro que hablo a nombre de Raquel y de todos los participantes en esta plática, que nos encantaría volver a retomar el tema contigo, porque vemos que en México hay talento y que no estamos tan mal como a veces lo llegamos a pensar. Y ¿qué idea te gustaría que quedara en las personas que nos están viendo, Jesús? ¿Con qué idea te gustaría cerrar para que nosotros nos enfoquemos y veamos la utilidad y cómo resuelve la vida en lugar de complicarnos la inteligencia artificial aplicada al derecho? Pues para nuestro gremio, lo que me gustaría dejar en claro es que es una extensión de nosotros, no vienen a sustituirnos.
veo también que debemos de ser un sector profesional que debemos de estar cada vez más abiertos al cambio y sobre todo tenemos que tener la disponibilidad de aceptarlo y comenzar a trabajar bajo el nuevo paradigma que este supone. Poco a poco vamos a comenzar forzosamente a tener que interactuar con estas tecnologías, vamos a comenzar a utilizarlas y su rol va a ser cada vez mayor. Yo siento que van a ser un agente de cambio positivo y siento también que nos va a obligar a adaptarnos a una nueva realidad, pero para beneficio de todos. Muy bien, Jesús, ha sido verdaderamente enriquecedor conocer las fronteras y los retos que depara la inteligencia artificial para el mundo. Nos quedamos con muchas interrogantes, pero sobre todo con una profunda reflexión de lo que debemos construir en el entorno digital de la abogacía. Te agradecemos mucho tu participación, tu tiempo. Esta es tu casa y de ahora en adelante espero que seas un aliado estratégico para nosotros. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes, Carlos, gracias también a Ramsés y a todo el equipo de Beclaimer y de manera muy especial a las personas que se tomaron el tiempo y la dedicación para escucharnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Y que estén atentos para nuestro siguiente webinar y habremos de tenerte de nuevo, Jesús, para seguir avanzando en este tema tan interesante. Muchas gracias y buena tarde para todos. Claro que sí, saludos. Hasta luego. Gracias, Jesús. Nos vemos, bye bye. Bye. Beclaimer. Justicia a un clic. Beclaimer. Justicia para todos.